La ideología alemana, escrita en conjunción con Engels, es una obra, pertenece a las obras de Marx escritas antes del Manifiesto Comunista, y para algunos autores como Louis Althusser, un autor muy leído en América Latina, y su discípula Martha Hanecker, esas obras corresponden a un Marx humanista, no al Marx verdadero, al auténtico, al valioso, que es el Marx científico, según Althusser, a partir de 1848. Y por lo tanto, no es algo que pueda ser tomado en serio, según Althusser, para los marxistas contemporáneos. Menciono a este autor que tal vez está un poquito olvidado, porque Althusser, por medio de una enorme cantidad de discípulos, muy leídos todos ellos, entre ellos Martha Hanecker, Althusser ha influido poderosamente lo que podríamos llamar la conciencia intelectual latinoamericana en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI. Por eso simplemente tiene su cierta importancia. Ustedes me dirán que no debemos perder el tiempo con con autores que no son leídos en este momento. Pero lo que pasa con todo tipo de lecturas es que estas tienen una influencia que podríamos llamar bajo cuerda, bajo la mesa. Muchas veces, por ejemplo, ideas relativistas como estas de Antoine Destutt-de-Tracy trascienden su época de enunciación y 200 años después se convierten en ideas muy populares, tenidas posteriormente como verdades sólidas. Es por eso que yo simplemente aconsejo a ustedes no despreciar a autores o a ideas simplemente porque no son las de este preciso año, sino simplemente porque el mundo de las ideas se forma con fundamentos y sobre todo, que es el tema de hoy, con prejuicios que vienen de muy atrás. La ideología alemana es una obra muy interesante porque nos muestra, entre otras cosas, que toda sociedad conforma una conciencia necesariamente falsa de la realidad correspondiente, pero con una cobertura propagandística que es socialmente indispensable. En una palabra, la definición clásica de ideología, según el joven Marx, sería el de una idea falsa, como él dice, una conciencia falsa, pero socialmente necesaria. Y obviamente tenemos una enorme cantidad de esa formación de conciencias falsas. Como estamos, estimado público, en un mundo donde la actualidad es excepcionalmente importante, me permito mencionar a ustedes un estudio que analiza las mentalidades en el conflicto actual entre Israel por un lado, Palestina y Líbano por otro, porque va a durar solamente 2 minutos esta explicación, y me imagino, pudiendo equivocarme, que ustedes, chicos jóvenes que tal vez ven noticias del ancho mundo, cosa que dudo, del ancho mundo, entonces podría ser que se interesen por el trasfondo ideológico de lo que está pasando en el cercano Oriente. Una institución palestina con sede en Ramallah, en Cisjordania. Ramallah es una pequeña ciudad de Cisjordania, la sede de la autoridad palestina, cuyo presidente es Mahmoud Abbas, que oficialmente debería representar a todos los palestinos, aunque no se han llamado elecciones últimamente, tiene fama de tramposo y corrupto, etcétera, etcétera, pero de todas maneras es la autoridad visible
por lo menos de una parte de los palestinos, y él ejerce su autoridad en la región que se llama Cisjordania, en inglés se llama el West Bank, o sea, la orilla izquierda del río Jordán. Y ahí en Ramallah existe esta institución que se llama el Centro Palestino para Investigación Científica y Políticas Públicas. El 17 de septiembre de 2024, o sea, hace pocas semanas, ha publicado su estudio sobre qué es lo que piensan los palestinos y los miembros activos de Hezbollah en el sur del Líbano sobre el actual conflicto bélico. Y aquí vamos a ver, estimado público, cómo funciona una ideología en la práctica cotidiana. Según esta encuesta de opinión pública, el 92% de los palestinos en la Franja de Gaza, y mucho menos en la Cisjordania, 80%, creen que el ataque palestino de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 fue una acción correcta, digna y sobre todo digna de ser alabada y transmitida a las jóvenes generaciones palestinas. ¿Por qué? Y aquí viene el elemento ideológico. Porque la opinión pública mayoritaria, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, afirma que los miembros de Hamas solamente se adelantaron unas horas a un ataque israelita y que por lo tanto era una acción preventiva hecha por mártires, es decir, por gente que sabe que va a morir, por héroes que merecen el respeto de los palestinos. Y a la siguiente pregunta, que es más interesante todavía, si realmente ha valido la pena esa provocación de las fuerzas israelitas, sabiendo que Israel iba a vengarse terriblemente. Ustedes saben, la Franja de Gaza está prácticamente destruida. 2 millones y tantos de personas vagan por un desierto de destrucción. La mayoría de la población, tanto en la Franja de Gaza, algo menos en Cisjordania, afirma que es el precio que hay que pagar por la victoria final de los palestinos musulmanes sobre los malditos israelitas. O sea, ellos han construido, o mejor dicho, han reproducido una ideología que, según esta institución, ha sido enseñada durante años de años en todas las escuelas y en la Universidad de Gaza, la siguiente prácticamente doctrina, que podríamos llamarla una ideología, por la recuperación del sagrado suelo que es nuestro desde el punto de vista palestino, por la recuperación del territorio ocupado alevosamente por los judíos, el territorio de Israel, hay que pagar un precio. Alá lo quiere así, o sea, el destino, Dios lo quiere así. Y ese precio, aunque sea muy alto, es un precio legítimo, porque el premio mayor va a ser la reunificación de Gaza, el resto de Palestina y Cisjordania, en un Estado que va a practicar la verdadera religión y que va a defender, el gobierno va a defender los legítimos intereses del pueblo palestino. La otra pregunta, se les preguntó a la población si la decisión de continuar, porque ya se vio en los primeros días que la respuesta israelita no era inocente, no era precisamente un juego de niños. Entonces se les preguntó, la encuesta fue hecha el 17 de septiembre, o sea, muchos meses después de iniciar la guerra, se les preguntó si valía la pena continuar con la resistencia,
Si no, sería mejor simplemente hacer la paz o rendirse para evitar por lo menos la matanza de mujeres, niños e inocentes. Y aquí viene que 71% de la población en la Franja de Gaza y cerca del 50% en Cisjordania dicen que hay que continuar la guerra contra Israel porque es algo santo, es una yihad, una guerra sagrada, una guerra bendecida a los ojos de Dios. En la misma, por las mismas fechas en Israel, donde es mucho más fácil hacer este tipo de encuestas, otra institución preguntó por la legitimidad de la respuesta israelita a esa incursión de Hamás del 7 de octubre de 2023. Y aquí también, estimado público, en el otro lado, se ha conformado una ideología legitimatoria basada igualmente en un fundamento religioso. ¿Qué dice la mayoría? Algo menos. El 51% de la población israelita encuestada. Dicen que la dureza de la respuesta, esa destrucción de la Franja de Gaza, que no ha dejado prácticamente ningún edificio en pie, 42.000 muertos, sobre todo mujeres y niños, que la dureza de esa respuesta está justificada porque el pueblo israelita, escuchen bien, es el pueblo elegido de Dios. Es un pueblo, por lo tanto, diferente y superior a los otros pueblos de la tierra. Y por lo tanto, un pueblo elegido. El pueblo elegido tiene derecho a defenderse por todos los medios y si es necesario esos daños colaterales, 42.000 muertos, eso está justificado. A otra pregunta, la mayoría de la población, perdón, la mayoría 48%, porque hay un montón de indecisos, la mayoría de la población responde con lo siguiente, y eso sí es una clásica ideología con fundamento religioso. La mayoría de la población en Israel ha sido educada desde la más tierna infancia con concepciones religiosas y se les ha enseñado la historia de esa zona desde la óptica, obviamente, del gobierno y de la ideología dominante. Y esa ideología dice lo siguiente, basándose en el Antiguo Testamento. Israel, ese territorio, es la tierra prometida. La tierra prometida que Dios en persona le prometió a Abraham y a su descendencia y renovó, dicen ellos, Dios, esa promesa a Moisés, el que dirigió el éxodo, o sea, la liberación de los esclavos judíos que habían pasado muchas generaciones en un cautiverio de esclavitud en el Egipto faraónico. Moisés los liberó, los condujo a través del desierto del Sinaí, estuvieron 40 años vagando, alimentándose del maná que Dios generosamente les enviaba para que no tengan que trabajar, recibían una cosa que a todo el pueblo, a todos los pueblos del mundo les gusta. El maná cae del cielo, cae democráticamente sobre todos, ninguno tiene que esforzarse mucho y todos tienen lo suficiente para comer. Cuando muere Moisés y Josué, el heredero y sucesor de Moisés, toma el mando de ese grupo enorme que está atravesando el desierto de Sinaí y ve a vista la tierra prometida, lo primero que ven es la ciudad de Jericó. Y lo que pasa allí es algo que se les repite año tras año a los alumnos de todas las escuelas en Israel, porque es el primer gran conflicto bélico que tiene Israel con el mundo exterior y el primer conflicto victorioso. Pero vamos a ver qué es lo victorioso en este conflicto. Las huestes israelitas llegan a la tierra prometida
La primera ciudad es Jericó, a propósito, es una de las ciudades habitadas todavía más antiguas del mundo, y el ejército israelita logra tomar la ciudad de Jericó. Y ahora, ¿qué es lo que hace? El ejército israelita masacra a todos los habitantes que estaban dentro de la ciudad, los pasan a cuchillo. En esa época no había otra manera de matar a la gente, no había todavía armas de fuego, etcétera, etcétera, así que no había posibilidad de gasificarlos, o sea, había que pasarlos uno a uno a cuchillo, había que degollarlos. Y ahora viene la ideología. Según el Antiguo Testamento, Jehová, Yahvé, el Dios de los judíos, se regocija ante la sangre vertida y justifica la masacre. Justifica además regocijándose. Tal vez ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios, o sea Jehová, es un Dios vengativo, es un Dios terrible. Entonces a los chicos desde la más tierna infancia se les dice en Israel la siguiente ideología justificatoria: nosotros somos el pueblo elegido. Esta tierra que les hemos tomado a los cananitas, a los habitantes originales, matándolos, esta tierra nos ha sido dada por Dios mismo. Por lo tanto, si es necesario, como es un regalo de Dios, es imposible despreciarlo. Sería un acto de absoluta blasfemia, una impiedad completa si se desprecia ese regalo. Por lo tanto, hay que tomar esa tierra prometida, hay que preocuparse. Quienes estaban antes son detalles insignificantes para la historia. Dios se va a regocijar cuando nosotros matemos a los enemigos. Entonces, desde muy niños, los chicos aprenden que la conquista y la consolidación de esa tierra prometida justifica cualesquiera medios, lo cual significa muy claramente que el fin legitima cualquier mecanismo que se use para conseguir el fin, que es la conquista de la tierra prometida y obviamente la expulsión o la matanza de los habitantes originales. Entonces, como vemos aquí, estimado público, ¿por qué probablemente, no hay ninguna seguridad, es una mera posibilidad, por qué probablemente nunca va a haber una solución pacífica a este conflicto? Porque están dos ideologías justificatorias, una frente a la otra, ambas con un fundamento religioso profundo, y generalmente la religión es lo más noble que tiene el ser humano, lo más profundo, lo más antiguo, y si está justificado esto por Dios, en el Corán por la guerra santa, la yihad contra los infieles, y en el otro lado por ser el pueblo elegido de Dios, entonces obviamente se puede matar a la gente que se oponga o que viva ahí sin tener el más remoto remordimiento o compasión por las víctimas. Yahvé, el Dios de los judíos, se alegra, se regocija ante la matanza de mujeres y niños en Jericó. Entonces, si Dios justifica y se alegra, entonces obviamente todo está permitido. Y si esto es así, estimado público, ambos lados contendientes tienen una ideología legitimatoria basada en religiones ancestrales y basadas también en una experiencia histórica durísima por ambos lados, que les impide completamente saber qué es la idea del otro, les impide apreciar al otro, les impide tener compasión con el otro. Por lo tanto, creo yo que ahí no hay solución. Creo que don Jorge Cueto quería decirnos algo. Respecto al conflicto, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo igual, digamos, lo que menciona de que son, digamos, dos interpretaciones diferentes de la realidad, ¿no? Que ya se vuelven ideologías, que son conciencias falsas, socialmente necesarias. Exactamente.
Y aquí para mí entra, digamos, este desnivel, porque me sorprende, ¿no?, cuando veo la diferencia entre víctimas, o bueno, muertos de un lado y del otro, ¿no? Y cómo la ideología se va como que formando a través de eso, ¿no? Porque, o sea, Israel tiene, digamos, más armas, tiene más apoyo de, básicamente, Estados Unidos, ¿no? Mientras que los palestinos tienen más apoyo de otras naciones un poco más pequeñas como Irán, etc. Entonces está como que entramado en este conflicto geopolítico, pero igual la ideología juega ambos, ¿no? Es como que me parece como que los israelíes están más cercanos a Occidente y también, digamos, su ideología es mucho más moderna pese a todo ese entramado religioso, y no pueden tolerar muchas bajas, mientras que lo que sea bajas de muertos y todo, ¿no? Como que hay muchas protestas por los rehenes que hay y todo, y por el otro lado están los palestinos, que su ideología y la forma en que se afirma todos los años básicamente igual ya no tienen, ya como que su misma población puede soportar muchísimas más bajas, ¿no? Sin que se desmorone la autoridad central del todo, ¿no? Y por eso creo que hasta ahora, no sé cuánto, pero aproximadamente hay como 5.000 o 3.000 muertos israelíes, más o menos, soldados y todas víctimas. Y en Líbano y en Gaza hay como... Son más de 40.000. Son más, sí, solamente 40.000, 50.000 por ahí. Sí. Obviamente tiene razón el señor Cueto, son ideologías que, pese a su fundamentación religiosa y ancestral, son algo diferentes y han creado también mentalidades que no son exactamente iguales. Como lo ha dicho don Jorge, Israel está más cerca de Occidente, está más cerca de la concepción individualista del ser humano. Para los israelitas, que son cerca de 10 millones frente a 200 millones de árabes de su entorno, obviamente una vida vale muchísimo más que la vida de los opositores, de los contrarios, de los árabes. Eso se ve en los canjes que ha habido de prisioneros. En uno de los últimos canjes, Israel liberó a cerca de 2.000 prisioneros por un solo soldado que había caído prisionero en el Líbano en 2006. Vemos aquí que evidentemente Israel, no solo porque no puede permitirse el lujo de perder gente joven en batalla, sino por una concepción que obviamente favorece más al individualismo, a la concepción del valor intrínseco de cada persona, contra una concepción colectivista para la cual lo importante es el triunfo de la colectividad, la pervivencia de la colectividad, y para la cual 10.000 más, 10.000 menos les es absolutamente indiferente. Yo no puedo, perdón, aquí primero he anotado su nombre porque tengo una memoria muy mala para nombre. Bueno, Juan Manuel Paredes. Paredes, de acuerdo. Hablando de estas dos ideologías justificatorias que mayormente son propias de cada región, yo creo que hay una tercera justificación que mayormente proviene del Occidente, y yo lo trato de tal vez dividir en este sentido, porque en esta tercera justificación que yo encuentro, y un poco contrarresta con esta primera forma que usted decía, que en este estudio del 17 de septiembre, que los palestinos mismos ya tienen una visión más tanto religiosa, más propia de su propia cultura, mientras que aquí desde Occidente se trata de entender otros aspectos. Por ejemplo, el tema del ataque inicial, que se basa el 7 de octubre, el 7 de agosto, lo toman como algo aislado, como el grupo de Hamas es un grupo aislado que no para nada representa a la generalidad de la población palestina. Y utilizan temas de derechos humanos, utilizan temas mayormente que son propios de Occidente, que no de alguna manera toman de manera intrínseca ya lo que sucede en Gaza. Entonces, no sé si qué tan correcto sería que de alguna manera nosotros tenemos esta visión tal vez tan propia que no podemos de alguna manera lograr entender como Occidente la mentalidad de allá, y simplemente para justificar esto, que obviamente la preocupación por este conflicto en Occidente se ha visto bastante común, ¿no? Hay grupos activistas desde aquí, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa,
es bastante común, pero curiosamente ellos no toman estos temas que, por ejemplo, en su estudio que usted afirmó, que son más propios, identitarios, religiosos o simplemente que justifican el ataque. Eso mayormente sería un comentario. Me permito ampliar un poco lo que dice el señor Paredes. Actualmente, en 2024, existen cerca de 11.000 libros publicados a partir de 1948 sobre el conflicto Israel-Palestina y cerca de 41.000 artículos en revistas más o menos serias sobre ese tema. O sea, es un asunto que en el mundo académico, que es muy diferente al mundo de perdón de ustedes jóvenes, al mundo de las redes sociales, de que duran solo 3 minutos, todo eso que simplifica en realidad el mundo contemporáneo. Estudios académicos se han preocupado de los problemas que usted menciona. El meollo del problema, señor Paredes, es que en este conflicto están entrelazados muchos planos. Está el conflicto clásico entre la cristiandad y el mundo islámico. Ustedes tal vez, chicos, saben que, por ejemplo, los cristianos en la Edad Media, por medio de las cruzadas, trataron de reconquistar el territorio islámico. Con algún éxito, ellos fundaron los cruzados, el reino de Israel en 1099, que duró casi 2 siglos. Y al conquistar Jerusalén, los cruzados cristianos, en nombre además del Papa y demás, cometieron un asesinato similar al que hace hoy Israel. Mataron a 15.000 habitantes entre judíos y musulmanes que vivían pacíficamente en Jerusalén. Los pasaron también a cuchillo. Es también el conflicto entre el mundo, digamos, capitalista y por lo menos por una cierta leve afinidad entre el mundo, no diré socialista porque Irán no tiene nada de socialista, pero el mundo no occidental, representado por esa curiosa alianza entre Rusia, Irán, Corea del Norte, la China, que con toda seguridad, si leen las noticias de hoy, financia a estos grupos. Hoy día, debajo de un hospital en Beirut, bombardeado salvajemente por Israel, se ha descubierto el centro de mando de Hezbollah, del grupo chiita libanés. Y ahí se han descubierto enormes cantidades de dinero, reservas de armas, curiosamente una biblioteca, o sea, la gente que se informaba un poquito, por lo menos, cómo es el adversario y cómo hay que combatirlo. Sobre todo, enormes cantidades de dinero en euros o dólares, lo que sea. Son varios planos entrelazados y es muy difícil, señor Paredes, tomar realmente partido por uno u otro lado. En realidad, nosotros tenemos aquí una posición privilegiada, que es siempre la distancia a un fenómeno. Ustedes tal vez no me crean, pero tener distancia, es decir, no estar involucrado personal ni emocionalmente, ayuda a comprender mejor un conflicto. Como que cuando hay un conflicto de pareja, tal vez un tercero no involucrado comprende mejor las raíces del problema. Y hay otro factor más que tiene que ver con el conflicto, que es la lucha permanente del ser humano por recursos naturales que no son ilimitados, se van a acabar algún día y cuyos precios cada instante suben, como petróleo y gas. Entonces realmente son muchos conflictos donde se juntan muchas variables y es muy complicado. Por ejemplo, para la persona que quiere un juicio valorativo categórico, aquí están los buenos y aquí están los malos.
en este caso es muy difícil reconocer cuáles pueden ser los buenos y cuáles pueden ser los malos en este conflicto. Porque hay evidentemente en el tercer mundo, como en Bolivia, una predisposición a siempre a ver bien al enemigo del enemigo. Y aquí se cree, lo cual es también una ideología, un mito colectivo, el creer que el imperialismo yanqui o el español, el británico son los malos por excelencia. Y como los otros son los enemigos de ese imperialismo, entonces automáticamente, sobre todo en la gente que no estudia filosofía, en la gente modesta intelectualmente, ahí hay de antemano una predisposición a ver a los palestinos como los buenos, los sacrificados, las únicas víctimas del asunto. Eso no se puede evitar. Siempre hay una conciencia colectiva mal informada, que además, como es un asunto muy complejo, no quiere informarse o no tiene la capacidad intelectual para comprender un caso muy complejo. Y por ello siempre va a haber un reemplazo, que es justamente la ideología, un reemplazo en parte emotivo. Yo me alío con el enemigo de mi enemigo porque eso es una garantía de que estoy con lo correcto. Aquí en la población boliviana, si es que hubiese una encuesta sobre esa temática, probablemente la mayoría se identificaría con Palestina y con los árabes, contra Israel y contra Estados Unidos, sin saber mucho del problema, por afinidad emocional. El gran problema, con eso yo quisiera ir terminando por falta de tiempo, el problema de las ideologías, es que las ideologías están casi siempre unidas a cuestiones emotivas, intuitivas, sentimentales. Y lamentablemente, hay que decirlo claramente, estimado público, las emociones y los sentimientos, por más nobles que sean, no ayudan a comprender la complejidad del mundo. Lamentablemente lo que ayuda es solo el estudio cuidadoso de todos los factores. Y eso se consigue estudiando, investigando, labores que para la inmensa mayoría de la población son aburridísimas. Labores realmente arduas y que además muchas veces, como en este caso, no llevan a conclusiones claras, a decisiones categóricas, a quién apoyar o con quién solidarizarse o no. Simplemente mi deber aquí, estimado público, es mostrarles las complicaciones que hay en cosas como ideologías, emociones, sentimientos, etc., porque todas ellas de alguna manera son interpretaciones elementales de un suceso complejo. Por ello paso muy rápidamente a Karl Mannheim, porque esto nos puede aclarar algo, cómo entender ideologías. Karl Mannheim fue un húngaro, un alumno inmediato de Georg Lukács, al cual vamos a tratar en esta sesión y en la próxima, y al mismo tiempo alumno también de Max Weber. Mannheim fue un notable sociólogo y filósofo húngaro que publicó sobre todo su obra cumbre, que está traducida al español, que se llama Ideología y Utopía, publicada por primera vez en 1929, con el subtítulo que puede interesar a ustedes: Introducción a la Sociología del Conocimiento. Él es el inventor de ese tipo de sociología, esa división que desde entonces se llama la sociología del conocimiento. Y él ha enfatizado, después de largos estudios, el hecho de que no existe en ciencias sociales, a diferencia de las naturales, no existe un conocimiento puro, independiente, realmente objetivo, válido por sí mismo, sino que todo conocimiento siempre depende del contexto histórico y social.
Por lo tanto, es el comienzo también de las modernas teorías relativistas, pero también es el comienzo de esa llamada sociología del conocimiento. Según Mannheim, este es el núcleo de su teoría, que en el fondo es muy simple. Hay en las ciencias sociales dos tipos de conocimiento. Uno, la ideología, que es estudiar neutralmente lo que el ser humano piensa, generalmente en forma equivocada, sobre el mundo. Y lo otro es proyectar eso hacia el futuro, lo cual es la utopía. Lo cual también tiene bases poco sólidas. La teoría de Mannheim, estimado público, es una teoría muy pesimista. Tanto la ideología, por un lado, como la utopía, por otro, o sea, dos actividades fundamentales del ser humano, sobre todo la gente pensante, los intelectuales, los filósofos, que hacen ambas cosas, ideología y utopía, ambas son evasiones del mundo real. Ambas son formas como nosotros, los seres humanos, tratamos de moldear la realidad a nuestro gusto y no reconocer cómo la realidad es en el fondo. Ideología y ¿cuál era? Y utopía. El libro se llama así, Ideología y Utopía. Vale. Y ambas son formas de querer evadir la realidad. Exactamente. Por una razón, según Mannheim, muy elemental, que no convence a la gente joven, eso ya de antemano les digo. La vida es muy dura y no vale la pena. Pues es la idea de él. Él vio las dos guerras mundiales, fue un refugiado, tuvo una vida desastrosa, en una palabra, y además murió joven. Entonces es comprensible, estimado público, que no haya sido precisamente un tipo muy optimista. Pero curiosamente ha dejado una escuela importante de pensamiento. Yo les he mencionado al gran filósofo de la estética, Arnold Hauser, también húngaro, fue su alumno inmediato, el gran autor de esa historia social del arte y de la literatura, la historia del manierismo, etc. Es decir, es una escuela relativamente importante entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue una época intelectualmente muy interesante y muy movida. Es la época también donde se descubren los manuscritos no publicados de Karl Marx. Sobre todo esa es su obra, que posteriormente ha sido titulada Economía y Filosofía o Manuscritos de París, porque Marx no pensaba publicarla y no le dio un título definitivo a esas notas sueltas que él ha escrito y que, en mi opinión, pertenecen a lo más interesante que ha publicado este autor. Entonces, estimado público, ¿qué nos dice Mannheim? Así terminamos el asunto de la ideología. El conocimiento siempre está vinculado a un contexto. Y ese contexto social y cultural, histórico y político, en el cual nace toda ideología, ese contexto siempre dificulta el conocimiento objetivo de la realidad. En gran parte porque en ciencias sociales es imposible un conocimiento objetivo. Siempre están de por medio nuestras ambiciones, nuestros deseos y nuestros temores, que en forma subconsciente, no lo notamos, pero tienen influencia sobre nuestro pensamiento. Son ideas que en otro campo, que lo vamos a ver en una sesión especial, tienen que ver también con interpretación del mundo. Vamos a ver lo que el psicoanálisis ha contribuido en el campo de las ciencias sociales a conocer mejor el mundo. Mannheim se adelanta a muchas de estas cosas y nos dice que precisamente esos prejuicios sociales, los más fuertes, son los adquiridos en la primera infancia, antes de ir al colegio. O sea, cuando uno es muy, muy chiquito,
las primeras influencias que uno recibe, según Mannheim, salvo el caso de personas muy inteligentes como ustedes, distinguida audiencia, salvo esas personas, la gente realmente está determinada por las influencias de la primera infancia. Y aquí, con perdón de las damas presentes, por eso reitero 3 veces mis disculpas, me refiero a Mannheim, a Freud, etc. Una gran parte de lo que podríamos llamar la responsabilidad sobre el mal manejo del mundo recae sobre las mujeres, porque son las madres las que, sin darse cuenta, sin pensarlo, las madres en la más tierna infancia diseminan en los chicos, les ponen ideas profundas que luego no se pueden liberar. Por lo tanto, no es que Mannheim o Freud hayan sido enemigos de las mujeres, pero ellos dicen las madrecitas tan abnegadas, tan sacrificadas. Por otro lado, ellas son en parte las culpables por la mentalidad de los futuros nazis o de los futuros malos chicos. Don Jorge, no sé si usted quiere opinar sobre este terrible tema. Yo sé que a usted le gusta ese tema. No, el Freud habla sobre... O sea, como que las... Me he hecho acordar esto del psicoanálisis, como que la madre da como que la visión del mundo, sí, mientras que el padre da más la ley. O sea, sí, yo creo que ambos contribuyen. Claro. Yo lo hago provocativamente en esta clase, provocativa e intencionadamente, para ver la reacción de las queridas alumnas, para ver si alguien, por ejemplo, me dice es una idea machista, las mujeres son las víctimas, las mujeres lo que hacen son transmitir valores que han sido acuñados por los hombres, ellas son las transmisoras inocentes de una cultura que no es la propia, porque la cultura propia de la mujer es la cultura de la vida. ¿Se podría argumentar así? ¿Es cierto? Se podría argumentar así. Creo que es una constante lucha entre esos dos. Yo creo que ambos sexos son igualmente responsables en la desgracia de la humanidad. Sí. Pero que cada uno va a echarse la culpa más a los otros. Es normal, siempre. Estimado público, porque tenemos que avanzar rápidamente, vamos a dedicar el resto de la primera parte de la sesión y toda la segunda a un autor que seguramente interesa a ustedes, Karl Marx, su teoría sobre la interpretación y los resultados que ha tenido el marxismo en el campo de la hermenéutica. Este es un curso, estimado público, que no trata de ninguna manera de sustituir a los otros cursos sobre filosofía moderna, 1 y 2, o cosas por el estilo. Solamente vamos a ver cómo Marx ha contribuido muy eficazmente a una teoría crítica de la ideología, por lo tanto ha contribuido positivamente al esclarecimiento de los asuntos humanos, pero también Marx ha lamentablemente establecido algunas pautas hermenéuticas de interpretación que no son congruentes con su propia teoría. O sea, en un curso de filosofía moderna ustedes van a estudiar, me imagino, pudiendo equivocarme, qué ha dicho Marx, qué obras principales tiene, cómo se lo debe concebir hoy, etc. Hoy vamos a hacer un estudio muy modesto y muy breve, interpretativo, sobre lo que también puede decirse de Marx. O sea, no vamos a repetir de ninguna manera qué es el capital, la teoría de clases sociales, la teoría marxista de la historia, nada de eso, estimado público. Vamos a hacer solamente un esfuerzo hermenéutico, interpretativo de textos marxistas. Pudiendo equivocarme, me imagino que ustedes han recibido 2 textos que he enviado vía WhatsApp. La crítica de la filosofía del derecho de Hegel y
el Manifiesto Comunista. Vamos a empezar, estimado público, simplemente por razones pedagógicas. Yo aquí sigo a un autor que les voy a indicar. Empezaremos por el Manifiesto Comunista, porque realmente es muy interesante desde la primera línea. Quiero dejar bien establecido, para evitar un malentendido, que Marx es, en mi opinión, un clásico absoluto de la filosofía. O sea, es un autor importantísimo a la par de Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Nietzsche, etc. Pero, estimado público, un clásico no está por encima de la crítica. Un clásico más bien puede ayudarnos a comprender mejor el mundo si también estudiamos lo criticable de ese clásico. Marx vivió entre 1818 y 1883. Una gran parte de su vida la pasó en Londres, sin trabajar, recibiendo la ayuda financiera de su amigo Friedrich Engels, sobre todo en los últimos 40 años de su vida. Sí. Del 48 al 83, Marx no tuvo un empleo fijo, no tuvo ingresos, recibió una pequeña herencia, sobre todo de parte de su madre, y también uno que otro artículo pagado por la prensa norteamericana. Curiosamente, por la prensa norteamericana. Y ahí escribió algunos artículos poco defendibles sobre Simón Bolívar, sobre América Latina, teniendo ideas muy, muy vagas sobre esta temática. Eso lo vamos a dejar a un lado. Marx, estimado público, estudió filosofía en las universidades de Bonn y luego de Berlín, habiendo, como todos los chicos jóvenes, primero se inició en Derecho. Tuvo un serio problema con su padre, el padre que era un judío que se había convertido al protestantismo. Marx ya vivió en una atmósfera protestante muy laxa, muy laxa. El padre se había convertido por razones obviamente de oportunismo al protestantismo, que era la religión predominante en el reino de Prusia. Él vivía en una ciudad donde nació Marx, que se llama en español Treveris, en alemán Trier, una ciudad que en la época del Imperio Romano fue muy importante. Parcialmente llegó a ser la capital del Imperio Romano de Occidente bajo el emperador Constantino. O sea, es todavía hoy, si alguna vez ustedes van por ahí, aconsejo, porque es una de las ciudades mejor conservadas de Alemania y conserva una gran cantidad de ruinas romanas de primera calidad, como la Porta Nigra, la famosa Aula Máxima, que es una basílica que se construyó y creo que se utilizó como iglesia, y luego tiene una enorme cantidad de monumentos medievales. En la Edad Media era un principado arzobispal, un principado eclesiástico de primera importancia. El arzobispo de Treveris durante toda la Edad Media, 1000 años, hasta 1806, era príncipe elector en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y luego, justamente en el siglo XIX, cuando nació Marx, la ciudad entró en decadencia, en la cual se halla hoy. No es una ciudad industrial, no es centro administrativo. Hoy en día Treveris, Trier, es simplemente una ciudad cultural. Estimado público, quiero mencionar 3 detalles de la vida de Marx que no son muy conocidos y que probablemente hayan influido sobre él. En primer lugar, un amor a una chica, un amor muy interesante a una chica de la aristocracia prusiana. Su enamorada se llamaba Jenny von Westphalen. Esta familia Westphalen no eran grandes propietarios territoriales, pero sí era gente muy bien situada
en la administración estatal prusiana. Un tío y un hermano de ella llegaron a ser primeros ministros de Prusia, o sea, lo más alto que uno puede imaginarse. Y aquí viene, ustedes tienen que imaginarse la primera mitad del siglo XIX, donde todavía las clases sociales tenían enormes barreras entre sí, enormes barreras. Que un chico, hijo de un abogado pobre, se enamore de una chica que pertenecía a la nobleza, además una nobleza muy bien situada, significaba muy claramente para él un ascenso social y sobre todo una conquista. No es cierto que a los varones nos gusta conquistar. Es uno de los instintos profundos que tenemos, y conquistar a la hija de un gran aristócrata ha debido obviamente mejorar enormemente el ego del joven Karl Marx, un ego que nunca fue pequeño, un ego pero intelectual. Él nunca quiso tener poder ni dinero, pero siempre quiso brillar en el mundo intelectual. El segundo aspecto muy interesante es que él ha sido seguramente poderosamente influido por dos autores que él criticó luego bastante durante toda su vida adulta: Feuerbach y Hegel. Y eso es lo normal, estimado público. Hay grandes autores influidos a su vez por otros y esos nunca son nombrados. Por ejemplo, el caso de Sigmund Freud, seguramente poderosamente influido por Nietzsche, al cual jamás lo menciona Freud en toda su enorme obra. Eso es lo usual, o sea, no es algo que nos deba sorprender. Vamos a ver justamente hoy las tesis sobre Feuerbach y otras cosas, donde Marx parece criticar severamente a este autor, y en el fondo lo que hace, según mi opinión, que puede estar equivocada, es en algunos aspectos un fiel alumno de Ludwig Feuerbach. Y el tercer punto, estimado público, es la proyección profesional de Marx. Marx siempre creyó que lo mejor en la vida era ser un intelectual libre. Y yo también les aconsejo esa profesión, claro, aquí tiene el dinero. Un intelectual libre es una persona que puede darse los lujos que quiere, estudiar lo que quiere, viajar lo que quiere, o dejar de estudiar lo que quiere, no hacer exámenes, porque tiene el suficiente dinero para hacerlo y no tiene que pedir permiso ni trabajo a nadie. Eso es en la vida obviamente muy agradable. Marx lo logró hacer, estimado público, en gran parte debido a la ayuda de terceros, para lo cual también se necesita talento. No es fácil conseguir un mecenas. Y en el caso de Marx, su mecenas fue su íntimo amigo Friedrich Engels, que era hijo de un propietario de fábricas en Gran Bretaña, también en su ciudad natal. Engels venía de una zona muy cercana a Treveris, Wuppertal, en la cuenca del río Rin, muy cercano, y ambos se hicieron muy amigos. Y Engels, que era realmente un tipo generoso, un tipo desprendido, aunque en su fábrica en Manchester jamás regaló un centavo, ni dio un centavo más de sueldo a los obreros, más que lo normal que se pagaba allí. O sea, se comportó como un capitalista absolutamente normal, que jamás desentonó en el grupo de los burgueses propietarios de fábrica en Manchester. Nunca desentonó como izquierdista o algo así, jamás. Porque además, obviamente, sus colegas nunca leyeron los escritos revolucionarios de Engels que firmaba con su nombre. Nunca leyeron. Los ricos, estimado público, generalmente no leen. No quiere decir que sean ignorantes o algo así, de ninguna manera. Simplemente no tienen la necesidad de hacerlo. ¿Por qué lee uno? Porque quiere formarse, porque le falta información, etcétera, por gusto.
Y una persona rica recibe suficiente información, por ejemplo, un fabricante, de sus subordinados, de sus colegas. ¿Para qué va a leer libros de filosofía, no es cierto? Es pues una pérdida de tiempo. Es muy difícil que una persona rica y con una posición importante en el comercio o en la industria se dedique precisamente a leer, que en la mayoría de los casos es un hobby, una afición bonita, pero una pérdida de tiempo. Entonces, Marx tuvo la suerte de encontrar a este señor que a partir del exilio en Londres, justamente en 1848 adelante, le sufragó casi toda su existencia. No fue un hombre feliz. Seguramente fue un hombre algo amargado, porque él no recibió el reconocimiento de sus pares intelectuales. Eso, la fama de Marx vino mucho después, sobre todo después de 1917, cuando un estado importante de Europa se adhirió plenamente a la ideología de Marx y se fundó la Unión Soviética. Pero antes de 1917, la estrella de Marx era simplemente la de un intelectual interesante, pero uno como muchísimos otros, del cual el siglo XIX estaba simplemente lleno. Algunos de estos temas, estimado público, algunos son mencionados en una famosa carta. Es una carta que el joven Marx escribió a su padre el 10 de noviembre de 1937, 10 de noviembre de 1937, desde Berlín. Le escribió una larguísima carta filosófica donde le explica su vida, sus estudios, sus problemas, etcétera, etcétera, a su padre, y naturalmente al mismo tiempo le dice que está estudiando muy seriamente, que el padre tiene el deber moral de seguir apoyándolo financieramente. Bueno, lo que va a decir siempre un chico que quiere quedar bien ante su padre. Pero la carta es interesante porque el muy joven Marx ya menciona algunos elementos político-filosóficos. Por ejemplo, el hecho de que la filosofía, y eso puede interesar a ustedes, que la filosofía es un estudio serio porque sirve a futuro para dar las directrices para mejorar el mundo. Entonces, estimado público, si ustedes estudian filosofía, ustedes en el fondo también están estudiando directrices o simplemente ideas, sugerencias, proyectos para la gran pregunta: ¿cómo mejorar el mundo? Les cuento simplemente esto porque realmente la vida de Marx es muy interesante desde el punto de vista psicológico. En las respuestas, aquí termino la cuestión epistolar, el padre le recrimina lo siguiente. Es muy interesante lo que el padre le escribe a partir de esta carta en 1837. El padre le dice que el hijo es egoísta, que no piensa en la familia, que piensa solo en él, y en el fondo le dice ya que esa tendencia socializante, o sea, de ayudar al prójimo, es simplemente una forma de tapar, de encubrir ideas egoístas. El padre le dice claramente: el fundamento de tu carácter es el egoísmo, el egocentrismo. Porque lo que quiere Marx en el fondo con esas ideas de mejorar el mundo es justificar una decisión profesional. El padre, que es un tipo, o era un tipo bastante inteligente, en la carta de respuesta, en noviembre de 1837, le aconseja
que siga haciéndole la corte a Jenny von Westphalen, pese a la diferencia de clase social, a la diferencia de fortuna, etc. Porque el padre, que es muy inteligente, le dice, en primer lugar, si tú te llegas a casar con la señorita von Westphalen, en primer lugar vas a cumplir el sueño de tu vida. O sea, subir de clase social, casarse con la hija de un gran aristócrata. Pero al mismo tiempo le dice, posiblemente tengas tu vida asegurada, porque los hermanos y los parientes de la chica le pueden conseguir posiciones importantes en la administración pública prusiana. Y el padre no se imagina que el hijo va a ser socialista. Él cree que el hijo es medio rarito, pero que va a entrar en razón y va a ser funcionario público. Y entonces, obviamente, estar casado, ser cuñado de Edmund von Westphalen es siempre una notable ayuda. Lo que se sabe con seguridad, es que Marx gastó grandes cantidades de dinero en Bonn y en Berlín cuando estaba en la universidad. Le gustaba mucho, como a la mayoría de los jóvenes, la vida de café y el consumo de vino y otros alcoholes. El padre siempre pagó todas las cuentas que el hijo le enviaba por correo, nunca se opuso a pagar. Marx en la Universidad de Berlín fue miembro del famoso Doctor Club, el Club de los Doctores, una asociación de estudiantes de izquierda donde la gente leía sobre todo a dos autores, Hegel y Feuerbach. Este club de doctores es importante porque allí Marx tuvo sus primeros éxitos como orador. Esto es interesante, el chico tenía escasamente 22 años, estimado público. Cuando Marx hablaba en este Doctor Club, los otros se callaban, aunque hubiesen estado muy inspirados por el vino que corría generosamente, era un club de ricos, que corría generosamente, el resto de la muchachada se callaba respetuosamente cuando él hablaba, porque realmente lo que decía tenía pies y cabeza, o sea, estaba bien fundamentado por un lado y cabeza estaba muy bien formulado. O sea, todos creyeron en el Doctor Club que Marx iba a hacer una brillante carrera en el servicio público prusiano o en la universidad. Sin embargo, el joven Marx, como ustedes pueden ver en cualquier biografía, se doctoró muy pronto, en 1841 creo que se doctoró, ¿sí? Se doctoró muy pronto con algo, estimado público, que es ligeramente dudoso, porque también en Alemania, aunque no crean ustedes, hay cosas medio turbias. Marx no se doctoró en la Universidad de Berlín, sino se doctoró en la Universidad de Jena. La Universidad de Jena tenía un programa muy interesante de doctorados. Los candidatos no tenían ni que pisar el territorio de Jena. Marx nunca estuvo en la ciudad de Jena, y por curiosidad estuvo en esa ciudad que está en el centro de Alemania, Turingia. La universidad daba el título doctoral si se reunían dos condiciones. Si había una disertación doctoral de calidad, que es lo que entregó Marx, y si obviamente pagaba la suma que le pedían. Sí, está muy claro. La universidad lo aprobaba y le mandaba por correo. En esa época funcionaba muy bien el antiguo correo postal, le mandaba por correo el diploma doctoral. Marx hizo lo mismo que muchos chicos de la aristocracia de su época. Ahora, la tesis doctoral, la diferencia entre las filosofías de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, es realmente para su época una obra muy interesante. Quiero aquí mencionar que un docente de esta carrera, Boris Chamani,
ha escrito una tesis doctoral y la ha publicado en forma de libro en Alemania sobre la filosofía de Epicuro. O sea, es un filósofo griego de la tendencia hedonista epicurea que todavía nos tiene algo que decir. A Marx le interesó porque Epicuro y Demócrito pueden ser considerados como pensadores materialistas, porque él desde muy joven, y esto es lo que quiero subrayar, desde muy joven se volvió materialista, leyendo sobre todo y comentando a Ludwig Feuerbach, aunque no lo menciona mucho, más bien lo critica en sus obras. Marx trabajó brevemente en un periódico, en la Gaceta Renana, un cotidiano, uno de los primeros periódicos cotidianos en Alemania, pero ya muy pronto, por 1842-43, tuvo desavenencias con los propietarios del periódico y se fue a París, donde escribió esos manuscritos económico-filosóficos, donde conoció a Engels. Entre tanto ya se había casado con Jenny von Westphalen, y en París no encontró un puesto laboral digno de sus habilidades y capacidades. De modo que ahí y en Bruselas, donde tuvo también por razones políticas que escapar, Marx llevó la vida de un emigrante con muchas dificultades financieras. Eso hay que reconocer, que en esa época era muy difícil sobrevivir. No existía ninguna de las muchísimas instituciones que hoy ayudan a todo el mundo, esa enorme cantidad de organizaciones no gubernamentales, ONGs, que ayudan a los perritos, al paisaje, a los desvalidos, a los pobres, en fin, y que se ayudan a sí mismos en primer lugar, obviamente. No existía ninguna de esas instituciones. Marx, por lo tanto, lo tuvo realmente difícil. Después de la Gaceta Renana, él empezó a interesarse, este es un gran mérito, por asuntos económicos. La economía no era una ciencia de enorme prestigio como lo es ahora, como son ahora los que estudian economía, que generalmente tienen muchas posibilidades en el mundo laboral. En cambio, en esa época no tenía ningún prestigio, y es el mérito, ahí yo reconozco el gran mérito de Marx, el haber comprendido que sin la economía no se puede comprender el mundo actual, su mundo. Eso es un gran mérito. En París, él trató de publicar una revista con un amigo de la época estudiantil, Arnold Ruge. Él editó los Anuarios Franco-Alemanes. Es una revista de ciencias sociales, la primera de su época. En eso Marx fue también un pionero. Los Anuarios Franco-Alemanes, de gran altura intelectual, pero del cual salió solo un número donde hay varios escritos de Marx, justamente la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que vamos a ver luego de la pausa pedagógica que vamos a hacer a las 4:30. Vamos a empezar la segunda sesión comentando justamente un texto, interpretando un texto. Simplemente en pocos minutos quiero decirles algo sobre la vida de Marx. Él, después de París, volvió a la región renana, a Colonia, en alemán Köln, una ciudad que está cerca de Treveris, de toda esa región, y allí, en el año 1848, hubo una rebelión, una revolución liberal en la mayoría de los países de Europa. Y en los acontecimientos, que duró muy poco, él logró ser otra vez director del periódico, y le duró pocas semanas el puesto como director de la Gaceta Renana, y tuvo que asilarse definitivamente otra vez en París, Bruselas y Londres, donde él se dedicó sobre todo a estudiar.
Esa es en el fondo la vida de este intelectual. Él asistía todos los días a la biblioteca del Museo Británico, que todavía hoy es una gran biblioteca, y ahí es donde ha escrito la mayoría de sus grandes obras, El Capital, y todos ellos son obras posteriores escritas en ese exilio londinense. Escribió también en francés, era un hombre muy hábil para idiomas, escribió La miseria de la filosofía en francés, estimado público, y también una serie de pequeños opúsculos, artículos, etc. Como ven ustedes, la vida, a partir de su exilio en Londres, la vida de un intelectual puro, que no se mezcló, que no tuvo que trabajar, pero que cada día estaba, según él, en contacto mediante la prensa, etcétera, en contacto con el mundo real. Entonces, estimado público, aquí hacemos el descanso pedagógico y reiniciamos con la interpretación de El Manifiesto Comunista.